En el funeral de mi esposo, mi hijo, David, se puso de pie en el podio, con voz temblorosa, agradeció a otra mujer. Ella era la verdadera familia para nosotros, dijo. En ese instante, todas las miradas en la sala se volvieron hacia la mujer de la primera fila, aquella con el vestido entallado y el maquillaje perfecto, con delicadas lágrimas asomando en sus ojos. Y yo, la verdadera esposa, la madre, permanecía sentada a un lado, desapercibida, invisible. Cuando el abogado me informó más tarde que mi esposo le había dejado todo a ella, ni un solo céntimo para mí, Leonor Martín abrazó a mi hijo y sonrió con una sonrisa triunfante, como si ya hubiera ganado. Pero entonces saqué el segundo testamento, y así, nadie en la sala volvió a sonreír. Nunca imaginé que mi vida comenzaría de nuevo en un funeral. Roberto falleció en un repentino accidente de coche. Esa mañana, conducía por el centro de la ciudad bajo una lluvia torrencial. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el coche se estrelló contra un supermercado. Se fue rápidamente. El médico dijo que no sufrió, pero no estaba segura de que mereciera una partida tan limpia. Habíamos estado casados 40 años. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque no romántico, era al menos sólido, como una de esas casas antiguas, erosionadas por las tormentas, desgastadas por fuera, pero aún en pie. Renuncié a mi carrera para cuidar cada rincón de nuestro hogar. Él siempre decía, «Yo puedo cuidarte, no necesitas trabajar», y le creí. Ingenuamente, pensé que era una especie de amor. En el velatorio, me puse su abrigo de lana gris carbón favorito y me paré junto a la entrada de la capilla, recibiendo a los invitados. El viento soplaba, mis dedos estaban entumecidos. Aún así, sonreí, haciendo todo lo posible para asegurar que su despedida fuera digna y ordenada. A Roberto le importaban mucho las apariencias, lo que la gente pensaba de él. Incluso en su muerte, me encontré manteniendo esa fachada impecable para él. David estaba en el podio. Es nuestro único hijo. Cumple 33 este año y es ingeniero back-end para una empresa tecnológica. Llevaba un traje oscuro impecable. Su rostro estaba solemne y su voz era tan firme como siempre. Después de leer un tributo a su padre, hizo una pausa y sus ojos se enrojecieron. «Hay alguien a quien quiero dar un agradecimiento especial», dijo David, con la voz un poco temblorosa. La sala quedó en silencio. Apreté mi bolso en mi regazo, mis nudillos se volvieron blancos. Pensé que estaba a punto de decir, «mi madre». En ese momento, casi podía oírlo formarse en su garganta, ese reconocimiento tan esperado. 40 años de compañía, dedicación al hogar, noches pasadas en el hospital, todos los sacrificios silenciosos. Realmente creí que finalmente me había visto, pero lo que vino después me atravesó como una cuchilla sin filo, despojando esa esperanza poco a poco. Alguien que apoyó a mi padre en el momento más difícil de su vida, la señorita Leonor Martín. Un suave murmullo recorrió el pasillo. Desde la primera fila, una mujer se levantó y se secó los ojos, asintiendo cortésmente. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda intenso, tacones negros, maquillaje impecable y el cabello perfectamente peinado. Mientras se sentaba, los que la rodeaban se giraron para mirarla, curiosos y sorprendidos. Sentí que el sonido explotaba en mis oídos como un silencio detonado. Leonor Martín. Conocía el nombre. Era la asistente administrativa de Roberto en la empresa. Más tarde, él la ascendió a socia consultora, incluso incluyéndola brevemente en la junta directiva. Cuando preguntaba por ella, él siempre le restaba importancia. «Es competente, no seas paranoica». Recordé la fiesta de la empresa de ese año. Ella me trajo vino, sonriendo dulcemente, moviéndose con la facilidad de una mujer que encajaba. En ese momento, la descarté como una empleada más servil. Mirando hacia atrás ahora, qué ironía. Desde el otro lado de la habitación, alguien susurró. «Está sentada tan cerca como si fuera de la familia». Y mi hijo acababa de agradecer a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se hubiera caído de debajo de mí. Me zumbaban los oídos y el mundo vibraba débilmente. La gente se acercaba a estrecharme la mano, murmurando lo habitual. «Era un buen hombre, lo echaremos de menos».
asentía automáticamente, como una máquina repitiendo respuestas preprogramadas. Había planeado aguantar hasta el final para mantener las apariencias, pero luego escuché a David susurrar a Leonor: «Tú eres la verdadera familia». Casi se me cae la taza de té de la mano. En ese momento, me di cuenta de que este funeral no era para Roberto. Era para un mundo oculto que no sabía que existía, y yo era solo una extraña, una observadora descartada. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala de estar vacía. Al quitarme el abrigo, vi que la cinta de satén estaba arrugada, como si el último vestigio de la dignidad de mi matrimonio se hubiera roto accidentalmente. Me senté a la mesa del comedor y miré la fila de sillas vacías. El asiento de Roberto seguía en su lugar. No lo había movido. Durante décadas, siempre se había sentado allí, con la mano en el reposabrazos, esperando que le trajera su sopa. Ahora estaba solo, y el reposabrazos se había enfriado. Todavía quedaban botellas de su cerveza favorita en la nevera. Nunca me gustó la marca. Era demasiado amarga, pero él compraba un paquete de 6 cada semana solo para él. Resulta que el hábito es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué algunos álbumes de fotos antiguos. En las fotos, todavía éramos jóvenes. Había luz en sus ojos. Yo sonreía fácilmente entonces. Incluso encontré una vieja tarjeta de identificación de empleado de cuando era consultora financiera en su empresa. Pelo corto, segura de sí misma, siempre sentada a la segunda desde la derecha en cada reunión de la junta directiva. Entonces me dijo: «Deberías renunciar, yo me encargaré de todo». Y yo, tontamente, escuché. Cerré el álbum y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que una vez había puesto en mantener nuestro matrimonio intacto, habían sido enterrados en el momento en que él murió. Lo que no sabía, sin embargo, era que debajo de todo esto había una traición más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra que escuché en la oficina del abogado se sintió como una línea de un guión de vida que nunca fui invitada a leer. El aire olía ligeramente a tinta y a viejos gabinetes de madera. Una impresión descolorida de la Constitución colgaba torcida en la pared, y la luz del sol se filtraba a través de las persianas, cortando el suelo en estrechas franjas de luz. Era el bufete de abogados que Roberto había designado antes de su muerte. El abogado principal era un hombre de unos 50 años con una voz lenta y pesada. Cada sílaba se alargaba como para subrayar algo no dicho. De acuerdo con el testamento firmado por el señor Roberto de la Cruz hace 3 años, comenzó con calma mecánica. La mayoría de sus bienes, incluida la residencia principal en Someral, la propiedad vacacional en la Costa del Sol y el saldo restante de sus cuentas personales, serán heredados por la señorita Leonor Martín. No solo estaba aturdida, sentí como si me hubieran empujado fuera del escenario principal de mi propia vida, dejándome detrás del telón bajo un foco apagado, insegura de si alguna vez había interpretado realmente el papel que creía que era mío. Me giré para mirar a David. Estaba sentado, con la espalda recta, la mirada fija hacia adelante, como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. Sus dedos estaban perfectamente entrelazados. Ni una pizca de sorpresa, ni un cambio en su expresión, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Cuando terminó la lectura, me levanté y caminé hacia él. «Lo sabías», dije con voz baja y temblorosa. «¿No es así?». Me miró con un tono extrañamente sereno. «Papá tenía sus razones». «¿Sus razones?», susurré, las palabras ahogadas en mi garganta. ¿Qué significaron 40 años de matrimonio para él? David guardó silencio por un momento, luego dijo: «Trabajó duro toda su vida. Leonor estuvo ahí para él. Ella lo entendió», bajó la voz casi disculpándose. «Tú no». En ese momento lo vi claramente. No solo había perdido a mi esposo, estaba perdiendo a mi hijo. No estaba defendiendo la memoria de su padre. Estaba redefiniendo el árbol genealógico y borrándome del mapa. Cuando llegué a casa, me quedé en la entrada durante lo que pareció una eternidad. El peso de mi bolso entumeciendo mi brazo. Entré al dormitorio y abrí el armario de Roberto. Sus camisas,
Corbatas y chalecos de lana todavía estaban perfectamente arreglados con ese familiar aroma a decoro refinado. Pero, ¿qué mentiras se tejieron en esas fibras? ¿Cuándo decidió que ya no era de la familia? ¿Fue el año que olvidé comprar su vino favorito para nuestro aniversario? ¿O antes, cuando dejé mi trabajo como su consultora financiera y simplemente me convertí en ama de casa? Empecé a buscar en los cajones pruebas de que no estaba loca. Viejos libros de contabilidad, fotos, recibos, tarjetas de visita antiguas. En el cajón de la cocina encontré una carpeta de cartas que Roberto había guardado. Una era de la empresa de gestión de propiedades de la Costa del Sol. La fecha era de hace 6 años. La destinataria, Leonor. Mis manos temblaban. Había estado en esa casa junto al mar innumerables veces, sin darme cuenta de que era solo una invitada. Esa tarde, crucé la calle para visitar a Jacinta, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de unos 70 y tantos años, con una memoria aguda y un jardín repleto de rosas. Cuando mencioné el nombre de Leonor, su rostro se tensó. «¿Leonor? ¿No era ella a quien Roberto llevaba a esas sinfonías?», preguntó, levantando una ceja. «¿Tú no ibas con ellos?». Forcé una sonrisa. Tenía la boca seca. Nunca me gustaron mucho los eventos sociales. Jacinta se removió en su asiento. «Oh, siempre pensé que eran pareja. Ella ha estado en esta calle varias veces. 1 año. Ayudó a Roberto a poner las luces de Navidad». Me quedé helada. Esa Navidad, yo estaba recluida en el piso de arriba con una rodilla hinchada. Roberto me había dicho que un chico del vecindario lo había ayudado. «¿Recuerdas cuándo empezaron a acercarse?», pregunté. Jacinta removió su té pensando. «Al menos 10, quizás 15 años. Recuerdo haberla visto por aquí cuando estabas fuera cuidando a tu hermana. Pensé que era alguna prima o algo así. 15 años». Me senté en el solarium de Jacinta sintiéndome como una extraña que había entrado en la casa equivocada. Todos estos años había administrado nuestro presupuesto de jubilación hasta el último céntimo. Había elegido sus batas de baño, programado sus revisiones médicas e incluso recurrido a los últimos ahorros de mis padres para rescatar a su empresa durante una crisis de liquidez. Y él había estado construyendo ladrillos de oro para el futuro de otra mujer, fuera de mi vista, fuera de mi alcance. Al regresar a casa, finalmente encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotos. Allí estaba Roberto junto a Leonor en un evento de la empresa. Su mano descansaba suavemente sobre su brazo, sonriendo con una sonrisa radiante como nunca antes. Se veía relajado, más joven, más feliz de lo que jamás se había visto a mi lado. Y en una foto estaba David, apenas de 18 o 19 años, de pie con ellos. Su sonrisa era nerviosa, pero no reacia. Una esquina de la foto estaba marcada. La froté suavemente con una goma de borrar y descubrí una línea escrita a bolígrafo. «Nuestra pequeña familia será oficial algún día». Casi pude oír algo romperse en mi pecho. No era un corazón, no era cristal, era algo más profundo, algo llamado confianza, y nunca volvería a estar íntegro. Esa noche, encendí una sola vela en la cocina, y por primera vez en esta casa sin Roberto, puse música, un disco de jazz lento, suave, sin prisas. Empecé a preguntarme. Quizás había vivido toda mi vida a su ritmo y nunca había bailado al mío propio, pero ya no más. A partir de ahora, la música, el ritmo, los pasos de baile, todo es mío para elegir. Creí que lo peor había pasado. El testamento, la verdad sobre las propiedades. Leonor, ocupando su lugar en el centro de todo, descaradamente etiquetada como familia. Eso era suficiente humillación para toda una vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que realmente me rompería el corazón sería David. Es mi único hijo. Había creído que, por muy irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mío. Acordamos encontrarnos en el café del pueblo, aquel donde solía pedir postre de caramelo cuando era pequeño. Apareció con una gabardina, su actitud rígida y formal, como si se estuviera preparando para una entrevista y no para reunirse con su madre. Antes de que pudiera sentarme, colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa. Siempre hacía eso,
una señal sutil de que cualquier zumbido podría ser una razón para abandonar la conversación. ¿Por qué le enviaste a Leonor un aviso legal?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo y lo miré a los ojos. ¿Crees que no debería haberlo hecho? Se encogió de hombros. Ella no te hizo daño. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo hace que todos se sientan incómodos. ¿Incómodos?, dije. Mi voz se quebró con incredulidad. David, tu padre me engañó durante décadas. Renuncié a mi carrera por esta familia, a mis amigos por ti. Incluso vendí el anillo de esmeraldas de mi madre solo para pagar tu matrícula universitaria. ¿Sabes lo que significaba ese anillo para mí? David frunció el ceño, exhalando con visible irritación. Siempre lo sacas a colación como si te debiera algo. Eso me golpeó como un golpe sordo en el pecho. No era ira, ni siquiera una discusión, solo distancia. Una distancia fría y definitiva. Papá me dijo David después de una pausa. Su voz bajó. Que los años más felices de su vida fueron con Leonor. Ella lo entendía. Ella lo respetaba. No siempre lo cuestionaba y criticaba como tú. Lo cuestionaba porque dejó de respetarme, dije, apretando los dientes. Lo criticaba porque estaba equivocado. David sacudió la cabeza como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que hacer sacrificios es una virtud, pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Fue entonces cuando entendí. No fue una revelación repentina para él. Había estado pensando de esta manera durante mucho tiempo. Simplemente no lo había dicho hasta ahora. Lo miré por un momento. Todo lo que pude ver fue el niño que solía ser. El niño que respiraba con dificultad durante los ataques de asma mientras yo me sentaba junto a su cama toda la noche. El adolescente que era intimidado en la escuela, cuya dignidad defendí como si fuera la mía. El joven de 17 años cuyo corazón se rompió por primera vez y que se acurrucó a mi lado en el banco del patio trasero en silencio hasta que salieron las estrellas. ¿Recordó algo de eso? Metí la mano en mi bolso y saqué una vieja fotografía descolorida. Ese verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa, dije, deslizando la foto sobre la mesa. Tu padre se echó atrás en el último minuto por trabajo, así que solo fuimos nosotros dos. En la foto, lleva un bañador rojo brillante y está de pie sobre la arena mojada, con un rastro de pequeñas y tambaleantes huellas detrás de él. Le tenías terror a las olas. Te agarrabas a mi cuello y simplemente gritabas: «¡Mamá! ¡Mamá!». No sabías mucho sobre el mundo entonces, pero sabías dónde estaba la seguridad. David bajó la mirada y no dijo nada. Sé que idealizas a tu padre, continué. Siempre fue elegantemente vestido, nunca levantó la voz, siempre dijo lo correcto. Pero, ¿alguna vez pensaste que quizás yo senté las bases para que ese hombre elegante existiera? Levantó la vista. No había lágrimas, ni remordimiento, solo un destello de vacilación. Papá hizo lo que lo hacía feliz, dijo. Leonor lo hacía sentir necesario. Tú eras demasiado fuerte, demasiado fuerte. Eso era lo que yo era. Pensé en esas noches que pasé equilibrando cuentas atrasadas, las tardes que cociné con fiebre, los años que contuve las lágrimas ante los fríos silencios de Roberto y seguí sonriendo de todos modos. Eso es lo que quiso decir con demasiado fuerte. Puse la foto de nuevo en mi cartera y me levanté. Mi voz sonaba tranquila, pero tenía una profunda firmeza. Tienes razón. Fui demasiado fuerte, y a partir de hoy guardaré esa fuerza para mí. Dijera lo que dijera después de eso, no lo oí. Salí por la puerta del café hacia el estacionamiento. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento e implacable, una orquesta hecha enteramente de silencio. Me deslicé en el asiento del conductor y envolví mis manos alrededor del volante, deteniéndome por un largo momento. No lloré, no me derrumbé, simplemente me senté allí, dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo un esposo. Había perdido mi matrimonio, mi familia, incluso a mi hijo. Pero en ese mismo instante, entendí algo más. Ya no podía esperar a que alguien más me dijera quién era. Era hora de vivir para mí misma. Al principio, pensé que Leonor era solo un accidente tardío en la historia de Roberto, una oportunista calculadora, una mujer que se coló por las grietas.
pero ahora veo las cosas con claridad. Nunca fue un accidente. Ella lo había planeado todo. En una tarde lluviosa, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café frío en mis manos, mirando su perfil público de Facebook. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, el fondo editado con un desenfoque de buen gusto, como si no quisiera que nadie viera lo que realmente había detrás de ella. Su biografía decía: consultora en el sector de la arquitectura, amante de la música clásica y el servicio comunitario, agradecida por la tierna compañía de la vida. Hice clic en sus álbumes de fotos. La primera imagen: Roberto estaba sentado en una silla de mimbre, sosteniendo un trozo de tarta de limón que aparentemente ella había hecho para él. El texto decía: su sonrisa es mi recompensa favorita. La fecha indicaba que era de hace 6 años, el mismo año en que yo estuve postrada en cama con artritis. Roberto me había dicho entonces que el trabajo era abrumador y que viajaría mucho. Le creí. Pensé que simplemente estaba evadiendo la carga de cuidar a alguien, pero ahora sabía que no me estaba evadiendo a mí. Estaba viviendo en otro lugar sin mí. Bajé y encontré más imágenes, a la vez familiares y extrañas. Allí estaba Roberto de pie en el salón de Leonor, con la chaqueta de lana que yo le había regalado. Allí estaba ayudándola a plantar flores y a arreglar bonsáis en su jardín. Y luego apareció un video. Roberto brindaba por ella con una canción de Navidad sonando suavemente de fondo. David estaba allí. Me quedé helada. Mi mano flotaba sobre el touchpad. David, que todavía estaba en la universidad en ese momento, tenía el pelo un poco más largo y una cara de chico tímido. Leonor lo tenía abrazado por el hombro y dijo, riendo: «Tu padre debería estar orgulloso de ti». Fue entonces cuando entendí. Leonor nunca fue solo el secreto de Roberto. Se había posicionado durante años como parte de nuestra familia. Y yo. Yo era la mujer a la que ella planeaba desplazar. Llamé a Ruth. Ruth Ferrer había sido una colega cercana durante mis años en la empresa de Roberto, una de las pocas mujeres con las que había mantenido el contacto después de dejar el trabajo. Ahora estaba semiretirada, ayudando a su hija a criar a un nieto y aceptando ocasionalmente casos financieros independientes. Respondió al segundo timbre con la misma energía que siempre había tenido. «Margarita, Dios mío, me enteré de lo de Roberto. Tenía la intención de llamarte». «Gracias», dije. No me demoré. «Ruth, necesito que me ayudes a encontrar algo». Ella no dudó. «Dime qué sospechas». Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila, pero era firme. «Creo que Roberto usó fondos de la empresa durante al menos la última década para comprar propiedades para Leonor, y podría haber otras transferencias no contabilizadas». Ruth se quedó en silencio. «No solo estás arreglando un matrimonio, Margarita, estás buscando exponer un fraude». «Quiero la verdad», dije. «He pasado demasiado tiempo en la oscuridad». Acordamos reunirnos en su casa dentro de 2 días. Mientras tanto, me convertí en una mujer en misión. Fui a la biblioteca local y busqué los registros de propiedades de Leonor en Someral, una casa, una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra: hace 5 años, justo al final del proyecto de beneficios de vivienda para empleados de la empresa, el mismo que Roberto estaba supervisando. Había visitado allí durante ese proyecto. Recuerdo haber bromeado en ese momento. «En el próximo viaje, llévame a mí también». Él esquivó la sugerencia. «No te gustaría allí». Ahora sabía que la habitación no estaba reservada para clientes. Era para ella. 2 días después, conduje hasta la casa de Ruth. Su hogar estaba en un tranquilo suburbio, un bungalow gris pálido, con una hilera de crisantemos marchitos al frente. Me recibió con un vaso de té de limón y abrió su portátil. «Revisé algunos registros de pagos archivados», dijo, desplazándose por 3 entradas etiquetadas como apoyo de consultoría externa. «Pero la empresa beneficiaria es una fachada. No se enumera ninguna oficina física». Hizo zoom en una línea. 50.000 euros pagados el mismo mes en que yo estaba en casa recuperándome de una cirugía. Se me revolvió el estómago. Ruth me miró con preocupación desde detrás de sus gafas. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?» «La mayoría de la gente preferiría dejarlo pasar». No respondí.
Simplemente guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB. En el camino a casa, conduje despacio. El sol golpeaba fuerte el parabrisas y el aire olía a principios de otoño. La radio tocaba una vieja balada de los 60. El estribillo se repetía suavemente. Solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí, solo cuando dejas de fingir empiezas a ver con claridad. De vuelta en casa, me senté frente al ordenador y guardé las fotos de Facebook de Leonor en una nueva carpeta. La llamé Evidencia. Ya no era la mujer que enterraba sus emociones detrás de una estufa. Era Margarita Salas, la esposa legal de Roberto, la madre de David, la que había sido eliminada de su propia historia de vida, y la mujer que estaba a punto de reescribir el final. La segunda tanda de documentos de Ruth llegó justo cuando estaba limpiando el fregadero de la cocina. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando limpias rayas sobre la encimera. Me detuve un segundo con un trapo en la mano y pensé que así se había mantenido mi matrimonio. Ordenado, silencioso, hasta que la cocina dejó de sentirse mía. El asunto del correo electrónico era simple. 3 transacciones sospechosas. Evaluación preliminar clave de viabilidad legal. Lo abrí. Algunas declaraciones en PDF familiares llenaron la pantalla. Ruth las había anotado. El nombre de la empresa, Consultoría Quinte S.L. La cuenta vinculada a Leonor. Las transferencias, 3 pagos que totalizaban más de 350.000 euros, cuidadosamente escalonados durante 5 años, cada uno programado justo fuera de los ciclos de auditoría oficiales de la empresa, añadió una nota. Esta suma carece de justificación suficiente. A menos que se presenten facturas por servicios de valor equivalente, esto es potencialmente un regalo fraudulento. Ahí estaba, la prueba. Sentí un nudo de determinación formarse en mi pecho. Sabía qué hacer. Esa tarde, llamé a un abogado especializado en fraude y derecho corporativo. Tengo un montón de preguntas, dije, mi voz firme y clara. Creo que mi difunto esposo saqueó sistemáticamente su empresa para ayudar a su amante de toda la vida. La abogada era una mujer llamada Laura Robles. Tenía unos 50 y tantos años y su voz por teléfono era cálida y directa. Escuchó con calma mientras hablaba. Necesita enviarme todo lo que tenga, dijo. Cada documento, cada correo electrónico, cada foto. Colgué y empecé a copiar los archivos. Cuando terminé, tenía más de 50 documentos. Lo imprimí todo, lo arreglé cuidadosamente en una carpeta y se lo llevé a su oficina de abogados en el centro. Su bufete estaba en un rascacielos de cristal y admiré la vista del horizonte de Madrid mientras esperaba. Cuando entró, tenía una sonrisa amable y profesional. Llevaba un corte de pelo afilado que enmarcaba su barbilla y un traje perfectamente ajustado. Tomó la carpeta, la hojeó y asintió. Revisaremos esto, dijo. Me pondré en contacto. Gracias, dije mirándola. Ella me traicionó y mi hijo la ayudó. Quiero que pague hasta el último céntimo. Laura se subió las gafas por la nariz. Haremos todo lo posible. Los meses siguientes fueron un torbellino de citas, correos electrónicos y procedimientos legales. Presentamos una demanda contra Leonor Martín y el caso causó revuelo. La antigua empresa de Roberto, su abogado e incluso su patrimonio se vieron envueltos en el caso. Luego estaba David. Se puso del lado de Leonor. Estaba indignado. «Estás destruyendo su memoria», me dijo por teléfono. «David, tu memoria de tu padre es un cuento de hadas», dije. «Era un estafador que usó el dinero para traicionarme a mí, su esposa y la madre de su hijo. Esa es la verdad». Colgó. Esperé a que me devolviera la llamada, pero no lo hizo. Me dolió, pero lo hice de todos modos. Tenía que hacerlo. El caso fue a los tribunales. Leonor y su abogado intentaron presentarlo como un malentendido. Afirmaron que los fondos eran pagos legítimos por servicios de consultoría. Presentaron facturas falsas que Roberto le había dado. Pero teníamos la evidencia de Ruth y teníamos las fotos de Facebook de Roberto. Subí al estrado y conté lo que sucedió. Hablé de los 40 años de nuestro matrimonio, de los sacrificios que hice por él y David, y del dolor que sentí cuando supe la verdad. La jueza, una mujer afroamericana de unos 60 y tantos años, me miró con comprensión.
Creo que entendió lo que sucede en el corazón de mujeres como yo. Al final, la jueza falló a nuestro favor. Ordenó a Leonor que devolviera todo lo que Roberto le había dado, incluidos los intereses. La suma total superaba el 1.000.000 de euros. Leonor tuvo que vender las propiedades que había comprado con el dinero robado. Estaba arruinada. Perdió su trabajo y su reputación. Nunca más la vi. En cuanto a David, no me habló durante años. Luego, cuando mi padre falleció, me llamó. Nos encontramos en el funeral y nos abrazamos. Empezamos a vernos de nuevo. Le conté toda la historia, y él empezó a entender. Tardaron años, pero reparamos nuestra relación. Se disculpó conmigo. Dijo que solo estaba defendiendo una ilusión todo el tiempo. Lo abracé y le dije que yo había creído en él todo el tiempo. Y en ese momento había lágrimas en muchos ojos. David se acercó y me abrazó suavemente. «Mamá», dijo sonriendo, «¿cuándo te volviste tan buena dando discursos?» Le devolví la sonrisa. «Siempre lo fui. Simplemente no escuchabas». Ambos reímos. Todos rieron. Antes de que terminara la fiesta, di un corto paseo por el jardín. Me detuve frente al manzano silvestre que había plantado hace 20 años. «El año pasado, esta cosa casi muere», dije. «Casi la corto. Pero esta primavera floreció antes que nunca, y todavía está floreciendo». Las mujeres rieron. Añadí. «Incluso ella sabía que lo que aún está vivo no debe abandonarse». Esa noche, cuando todos se habían ido, doblé las sillas y las guardé en el cobertizo. La campana de viento del porche tintineó suavemente con la brisa. Me giré para ver la puesta de sol. Descansaba sobre el viejo arce al final de la calle, como si dijera: «¿Quién eres realmente?». Me quité los tacones. Entré descalza a la casa. Colgué el vestido y me fui a la cama. Sabía quién era. Era una superviviente, una luchadora, y la verdad me había liberado.